Hola. Hola, presidente. Acá estamos con el señor Johnny Viale, que dudaba de mi palabra y de la suya, claramente. Decirle que estamos al aire. ¿Cómo? Estamos al aire. ¿Cómo es su palabra? Sí, sí. Al aire, ¿Cómo decirle. vas a dudar de la palabra de la mejor periodista de la Argentina? ¡Vamos! bueno. ¡Vamos, Cris! No dudaba, presidente, no dudaba. Pará, no es Tarico. Ahora quedé muda directamente. Pero pará, digámosle a la audiencia No que es Tarico, Tarico está acá callado. es mi ley, en serio. Soy Cristina Pérez, soy un crack. ¿Qué dijo? Que logró callarme. Logró callar a Cristina Pérez, soy un crack. Claro. Presidente, ¿y qué fue lo que le dijo a Cristina Pérez? No, Si se eso puede- no lo si podemos se puede revelar. saber. No, porque eso se lo pregunté para mi programa de la noche y que él Ah. compite conmigo, Johnny. No puedo decirlo. A ver, básicamente estábamos hablando de mi mensaje acerca de lo que fue la entrevista que me hizo Antonio. Antonio Laje. Sí, Que sí. lamentablemente parece que han intentado sabotear la entrevista, Upa. interfiriendo sobre el sonido cuando me estaban reporteando. La verdad, una verdadera vergüenza que haya pasado algo tan bochornoso, de ponerse a... Y no me sorprende, ¿no? Digo, porque además el estudio estaba lleno de gente haciendo ruido. Parece que las mañas que utilizaron en la campaña electoral del 23 parece que intentaron replicarlas, pero creo que más allá de eso el mensaje quedó claro respecto de la cuestión cambiaria. Perdón, presidente, si me permite, yo lo que le pregunté al presidente, porque me parecía importante, era qué mensaje le daba al mercado en la polémica que había abierto al responder a las estimaciones de Domingo Cavallo. Me parecía muy importante qué mensaje el presidente le daba al mercado, y esto es lo que básicamente le pregunté, si me lo podía contar. Sí, cómo no, digo, y lo cuento ahora. En primer lugar, lo que dije es que Domingo Cavallo es un impresentable, Sí. porque mientras que él, cuando estaba durante la convertibilidad, defendía un tipo de cambio equivalente de hoy de 700 pesos. Y el programa que nosotros estamos llevando a cabo es muy superior al de la convertibilidad. Y además nosotros tenemos equilibrio fiscal, cosa que Cavallo no tenía. Por lo tanto, el tipo de cambio de la convertibilidad es un tipo de cambio muy alto respecto a lo que nosotros estamos gestando en materia macroeconómica, no solo porque la ley bases más el DNU representa una reforma 8 veces más grande que la que se hizo durante el gobierno de Menem. Además, sumamos 900 desregulaciones, con lo cual a los efectos prácticos es equivalente a 1.700 reformas estructurales. No solo eso, sino que además no hemos expropiado, como fue el plan Bonex, no hemos hecho controles de precios, no hemos controlado, no hemos fijado el tipo de cambio, no hemos tenido una hiperinflación previa y hemos reconstruido tarifas aún en el propio programa, con lo cual la superioridad de este programa es infinitamente más grande que el de la convertibilidad. De hecho, si uno tomara el dólar de paridad del poder de compra, aquello que dice que Argentina está cara, Argentina tendría que tener un tipo de cambio de 600 pesos. El mensaje del mercado entonces es que no va a devaluar. No vamos a devaluar. De hecho, la moneda en Argentina se tiene que apreciar y por varias condiciones. En primer lugar, porque Argentina no emite pesos. Esto es muy importante lo que voy a mencionar ahora. Argentina no solo que no emite pesos, Argentina absorbe 6% de la base monetaria por mes con el superávit fiscal. Esto quiere decir que si yo lo extrapolo linealmente en el año, nosotros podemos quitar el 72% de los pesos que están en la calle. Por lo tanto, no hay combustible para que haga subir el precio del dólar. Y si a esto le sumamos que el año pasado compramos 5.000 millones de dólares de más respecto a lo que era la regla de emisión cero, más los 5.000 millones de dólares que vamos a estar acumulando como consecuencia de la baja transitoria de retenciones, más pongan el número que quieran con respecto al acuerdo con el fondo, no sé, ¿cuánto dice el mercado? ¿10.000 millones? Quiere decir que tenemos una pared de 20.000 millones de dólares, digamos, para enfrentar lo que el mercado quiera. No solo eso, si además quitamos 2 billones de pesos por mes de la calle, o sea, con lo cual a lo largo de un año es
el 72% de la base monetaria. Si a eso le sumamos que la demanda de dinero se está recomponiendo de niveles que estaban en el subsuelo, ¿sí? Porque históricamente la base monetaria en Argentina ha sido 8% del PBI, estaba en 2,5%. Y si a eso le sumamos que la economía está creciendo fuertemente, por lo tanto hay un brutal aumento de la demanda de dinero, digo, no sé cómo van a hacer para subir el dólar. El dólar se tiene que caer como un piano. Mira, presidente, ¿y la salida de la hija de Cavallo tiene que ver con esto? La salida de la embajada de la OEA. Y absolutamente, usted no puede tener a alguien que escribió, o sea, Sonia, digamos, escribió con su papá y el papá está todo el tiempo torpedeando y saboteando el programa económico. Por lo tanto, o sea, no se puede estar en la misa y en la procesión. O sea, está de un lado o se está del otro. O se está de un lado o está del otro. Presidente, y esto, bueno, Cavallo en su escrito lo relaciona con las dificultades para salir del cepo. ¿Usted, al margen de lo que usted diga del cepo, cree que hay una intencionalidad en esto? Sí, porque, digamos, él tiene también intereses políticos, claramente, y no son los del gobierno. ¿Cuáles serían Claro, entonces? ¿cuáles? Bueno, digamos, hay que ver, digamos, a quién está respondiendo. Durante la campaña electoral fue claro con quién se alineó. Porque, Digamos, que llamaba a que yo no me presentara, que yo, ¿Con Massa? digamos, le hacía el juego al kirchnerismo. No, con Massa no. Ah, presidente, en este sentido, usted en algún momento decía que Cavallo había sido el mejor ministro de Economía de la historia y hoy planteó que este modelo es más sólido que la convertibilidad. Porque nosotros somos el mejor gobierno de la historia. Bueno, le agradezco por atendernos en el pase. Esperá, porque preguntale de los ceros, y listo, de los ceros. ¿Por qué lo echó de los ceros? Y listo, listo, sí. solamente eso. No sé, digamos, siempre estoy acá. Digo, quieren, me preguntan, no tengo problema. ¿Por qué lo echó de los ceros? ¿Por qué lo echaron a Mariano de los ceros? Porque no tenía por qué hablar de algún tema que no está en la agenda. ¿A título de qué, digamos? O sea, la agenda política la determino yo, digo, no un funcionario de segundo orden. Presidente, y en este sentido, lo que usted está diciendo es que la reforma previsional queda para otra fase del gobierno, entonces, no está planteada para este año. La reforma previsional no puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral. Yo tengo el 40% del mercado laboral en el sector informal. ¿Cómo voy a estar hablando de la reforma previsional si ni siquiera pude poner en caja el mercado laboral porque tengo el 40% de la mano de obra en el segmento informal? Es un disparate. Es decir, primero hay que corregir, digamos, los desequilibrios que dejó el kirchnerismo, en términos de haber invertido en cualquier cosa cuando nos robaron las jubilaciones, porque en el fondo lo que hicieron es robarnos las jubilaciones, cuando metieron la mano adentro de las AFJP, el señor Massa con el señor Vudú, ¿sí? Además, duplicaron la cantidad de jubilados metiendo gente que no hizo los aportes. Entonces hay que reconstruir un montón de cuestiones y sobre todo el mercado laboral. Es decir, si los fondos para financiar esto salen del mercado laboral, por lo tanto, si no uno no arregla el mercado laboral, digamos, no tiene sentido hablar de nada. Por lo tanto, me parece un disparate que un funcionario de segunda línea tome el atrevimiento de hablar de un tema, digamos, que no es parte de la agenda política y no entender la secuencialidad de las reformas. Si yo pasé toda mi campaña hablando de la secuencialidad de las reformas, ¿cómo a un funcionario se le va a ocurrir modificar mi agenda de reformas? Digo, me parece una falta de respeto. O sea, por lo tanto, digo, voló por los aires como correspondía. Presidente, y lo último, ¿qué espera de las sesiones extraordinarias que ahora entran en su fase de definiciones? Bueno, espero, digamos, que los proyectos que estamos enviando salgan positivamente. Por eso los enviamos. Le agradecemos mucho por esta comunicación, presidente. No, por favor, es siempre un placer enorme hablar con ustedes. Gracias, presidente, un abrazo, gracias. Gracias, presidente. Bueno, a ambos. Un saludo. Bueno.